Podcast VL. Muy buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la Ciencia de Teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y el día de hoy tenemos un podcast muy especial con un invitado que ya conocemos. Él es profesor tanto en la institución CERJUC como en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Es egresado de la universidad, es máster y está terminando también un doctorado. Y se los presento o se los vuelvo a presentar. Tenemos al profesor David Castillo con nosotros. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Pues muy bien, contento con la invitación y también pues dispuesto a conversar sobre este tema interesante. Un saludo a las personas que se irán conectando y teniendo acceso a esta conversación. Muchísimas gracias. Es que, bueno, yo conozco al profesor David hace muchísimos años, entonces para mí siempre es rico poder hablar con él, ver qué nuevas cosas ha investigado, qué nuevas cosas sabe para que me enseñe, ¿verdad? De hecho, mi primer curso en OVL fue con él casualmente, entonces muy agradecida y muy emocionada de poder tener esta conversación con usted. Y es que les cuento, ¿verdad? Si hemos seguido el podcast en orden, venimos hablando de toda esta parte cronológica que nos muestra la Biblia. De hecho, la parte de Génesis la empezamos con el profesor David Castillo y hemos ido avanzando y hoy llegamos a un punto muy interesante y es la parte de reyes, de toda esta parte monárquica que sucede en el pueblo de Israel. Y este podcast no nos va a dar para trabajar todos los puntos. Entonces lo que hicimos fue como seleccionar algunos puntos claves, importantes, o que nos generan dudas, ¿verdad? O que son interesantes y vamos a tratar de desarrollarlas en este episodio. A ver si nos da tiempo, porque vamos a trabajar mucho, ¿verdad? Algo interesante, tal vez como para empezar a hablar del tema, profe, que hablamos, es definir qué es la monarquía. Pero antes de eso, yo recuerdo que cuando yo me pongo a leer los libros donde hablan de la monarquía, recuerdo que hay una discusión entre el pueblo de Dios y Yahvé, porque el pueblo dice, queremos un rey, y los profetas dicen, no, vea que un rey les va a cobrar impuestos, vea que un rey les va a hacer, y al final es el pueblo el que insiste en empezar esta monarquía, ¿verdad? O sea, no es decisión de Yahvé, no es un deseo de Yahvé, Yahvé quiere ser el rey de su pueblo, o eso nos reflejan los libros. Entonces, ¿por qué no empezamos contando un poquitito qué es monarquía y a partir de ahí ya empezamos a ver un poco de la historia que hay detrás de todos estos relatos? Claro, Raquel, pues muy bien, eso es muy interesante y debemos decir que el tema de la monarquía es muy importante para comprender los relatos del Antiguo Testamento. Uno podría decir que gran cantidad de literatura de esta sección de la Biblia refiere, ¿no?, a la monarquía. No solo los libros de Samuel y Reyes, ya en el libro de Jueces hay una discusión con Abimelech de si es apropiado o no es apropiado tener este sistema político, social, ¿verdad? Que podríamos definir la monarquía como una forma de organización político, social, económica, teológica inclusive, porque el cambio de organización va a implicar un cambio en la concepción de las relaciones, en la concepción de Dios, y pues va a tener cierto tipo de implicaciones muy interesantes, pero Jueces va a tener ya literatura relacionada con la monarquía. En Jueces inclusive vamos a ver grandes relatos de crímenes sociales donde se dice es que no había rey, ¿verdad? Entonces ya ahí está planteado inclusive la inquietud de la monarquía. En Ruth, el relato de Ruth, ¿verdad? De esta mujer extranjera de Moab, cierra introduciendo que ella va a ser una de las antepasadas, digámoslo así, del rey David. Ahí está inclusive el sello de una de las figuras más importantes. El libro de Samuel y Reyes, ¿verdad? O los libros de Samuel y Reyes fueron uno en su momento, ¿verdad? Separados por cuestión de manejo del material, nos cuentan, digámoslo así, todo el desarrollo que tenemos en la Biblia sobre la monarquía en el antiguo Israel y el antiguo Judá, ¿verdad? Que va desde la transición
de una sociedad organizada en lo que han llamado tribus, clanes o grupos pequeños, hasta una conformación de una monarquía rudimentaria, o sea, una figura bueno, por ejemplo, Saúl, que es el primer personaje que surge entre los israelitas para tener un rango de poder que se asemeja a la monarquía, adquiere el nombre de Nagid. Todavía no es el título de rey, ¿verdad? Pero ya es una figura que sobresale políticamente sobre los demás, y de allí en adelante tenemos a David, a Salomón y a los distintos reyes y reinas, ¿verdad? De los territorios de Israel y de Judá, hasta que llegan dos grandes debacles políticas, ¿no? La invasión de los asirios en el 722 y la invasión de los babilonios en el 685, 87, 86. Pero todo lo tenemos en Samuel y Reyes, casi 400 años de historia en 2 libritos. Y pues los libros proféticos también nos hablan de la monarquía. El libro del Génesis nos habla de la monarquía. Cuando hablamos, por ejemplo, en el podcast sobre Génesis del 1 al 11, recordarán que para algunos autores Génesis 2:3 es una parábola sobre la monarquía y el debacle que los reyes causaron, ¿verdad?, dentro del pueblo de Israel. Entonces la monarquía está presente. Inclusive para quienes están interesados y interesadas y siguen la lectura hacia el Nuevo Testamento, uno de los títulos de Jesús es Mesías. Mesías es un término técnico para referirse al heredero de David, ¿verdad? En términos políticos, al monarca. Entonces, la monarquía está presente dentro de bastantes libros de la tradición bíblica, por ende es un tema fundamental, ¿verdad? Y si hablamos de definirla, tendríamos que llamarle un sistema político de organización que tiene implicaciones sociales, económicas y religiosas, ¿verdad? Entonces, pues, cuando hablamos de monarquía, hablamos de un cambio de organización que Israel desarrolla en un momento específico de la historia, y pues que va a ser parte de la narrativa bíblica. Bueno, hay una pregunta interesante. Es que casualmente cuando estoy hablando con usted me toca, ¿verdad? Estas partes. Porque nosotros leemos la Biblia y estamos casi seguros que está contando la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces llegamos y leemos en Génesis cómo se forma, y viene Abraham, ya todo esto lo hemos hablado en diferentes podcasts, ¿verdad? Pero nosotros tenemos en este imaginario común que toda esta es una historia real, es historicidad, ¿verdad? Y entonces llegamos a los reyes y creemos que todo pasó así, que el pueblo pide el rey, que... Entonces mi pregunta es, ¿esto fue así? ¿Esto es de verdad un relato histórico? ¿Es ficción? ¿Hay otro género literario por ahí que tal vez no conozcamos? ¿Qué pasa con este tipo de textos? Sí, muy importante. Siempre se nos insisten desde los estudios bíblicos que para estudiar la literatura bíblica es importante, tal vez no necesario, pero sí importante, precisar, ¿verdad? Y responder a la pregunta, ¿qué leemos cuando leemos? ¿Qué tipo de texto tenemos delante? ¿No? Eso nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza, muchísimas confusiones. Cuando vamos a la literatura que se refiere a las figuras de la monarquía, ¿verdad? A los reyes, o que cuenta la historia de Israel en ese momento específico de la monarquía, es importante hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de literatura tengo delante? A mí me ha sido muy útil contrastar la organización del canon, ¿verdad? De la selección y colocación de los libros dentro de la tradición del Antiguo Testamento, contrastar la versión judía de la versión cristiana, porque denominan de una manera distinta este material. Si nos enfocamos específicamente en Samuel y Reyes, las Biblias cristianas le colocan un pequeño título, ¿no? Bueno, e incluyen otros textos, no solo Samuel y Reyes, pero le ponen libros históricos. Al adjudicar ese título a esta literatura, diríamos, y yo me atrevería a decir que le ponen una zancadilla al lector y a la lectora, porque el lector y la lectora modernos, no familiarizados con el tipo de literatura antigua, esperan estar leyendo historiografía como si leyesen un documento en Costa Rica no, de la guerra del 48, ¿no? O de la Primera Guerra Mundial, o de las dictaduras y rebeliones en América Latina. Esperan rigurosidad, esperan que el contenido del escrito
responda de manera precisa a acontecimientos de la historia. Pero curiosamente, cuando uno va y revisa el canon judío, uno se da cuenta que los libros adquieren un título distinto. Y, por ejemplo, los libros de Samuel y Reyes que narran la monarquía son denominados profetas anteriores. Y eso es un título que es importante tomar en cuenta, profetas, ¿no? Por supuesto, habría que tener una discusión sobre cuál es la concepción de profetismo, pero a grandes rasgos, podríamos decir, y la disciplina de los estudios bíblicos lo sustenta, la noción de la profecía es una noción de mediación, una noción de discernimiento, casi que una noción de verdad, de figura o de un tipo de acción que busca discernir a Dios en la historia. No busca contar lo que pasó en la historia, sino que busca percibir dónde se manifiesta, de acuerdo a los cánones religiosos del grupo, dónde se manifiesta Dios en la historia. Si seguimos ese modelo, lo que tendríamos en Samuel y Reyes y en los relatos de la monarquía es un, digámoslo así, una representación, un documento que va contando, va contando episodios antiguos de la historia de Israel, pero no los cuenta con el fin de contar hechos, sino los cuenta con el fin de hacer una evaluación religiosa, tiene un lente religioso detrás. Y los episodios que toca son episodios leídos desde lo religioso. Entonces, el fin primero es hacer un retrato de lo que Israel vivió, sí, pero no terminando allí, sino haciendo una evaluación religiosa. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos ayudó Dios? ¿Dónde no nos ayudó? ¿Dónde estuvo presente? ¿Dónde estuvo ausente? ¿Qué preguntas se suscitaron? ¿Cómo se respondieron? Es por eso que, por ejemplo, dos de los personajes más importantes de los libros de Samuel y Reyes son Elías y Eliseo. Es por eso que el libro que narra la monarquía se llama Samuel, un profeta, ¿verdad? Y ahí siguen una serie de figuras que inclusive Josías, uno de los últimos grandes reyes, en el acontecimiento que él lidera de esta gran reforma religiosa, tiene como una ayuda y una consejera a la profetisa Hulda. Entonces nos damos cuenta que en estos libros particulares, al hablar de la monarquía, nos hablan de un sistema político, de Israel dentro de ese sistema, pero siempre con la inquietud. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde no estuvo? ¿Cómo acompañó al pueblo? ¿Cómo no lo acompañó? Bueno, profe, qué interesante porque entonces quiere decir que aunque tiene algo de historia, no son relatos históricos, ¿verdad? Entonces es muy, muy, muy importante para tomar en cuenta a la hora de leerlos, ¿verdad? Y eso nos ayudaría entonces a entender muchas cosas que ahorita vamos a hablar. Hay algo muy interesante y casualmente fue con usted también en una clase que lo analizábamos y empezamos con el primer rey que es Saúl. Pero Saúl se convierte en un rey bastante problemático y luego aparece David. Pero entonces empieza David a robarse como como a ser el personaje principal, pero Saúl sigue ahí, o sea, no es que Dios dijo, no, desecho bueno, ya ve, dijo, desecho a Saúl y pongo a David, no, o sea, ahí estaban como los dos en una pugna, ¿verdad? Entonces, se vuelven historias muy interesantes, hay muchísimos relatos acerca de esta relación, entonces, ¿por qué no hablamos un poco de esta pugna, de esta, no sé, este pleito, esta confrontación que tienen estos dos grandes personajes? Claro, esa pugna es muy interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de las primeras figuras de la monarquía y también estamos hablando de la historia de la tradición y de la recepción, que eso es cómo se transmiten, ¿verdad? Estos relatos y estas memorias, y luego se reciben en las distintas comunidades, con qué imagen, ¿verdad? Recibimos a los personajes y a los relatos. Y para referirnos a esta pugna entre David y Saúl, que nos devuelve a la gran dimensión religiosa de estos relatos, que prefieren a lo político, a lo social, ¿verdad? Es siempre muy útil pensar en la pregunta de no solo de qué tipo de literatura tengo, porque para responder eso tengo que responder a cuándo se escribió y cómo y por quién, ¿verdad?
Eso va a afectar, o eso puede ser una herramienta para entender esta pugna entre David y Saúl. Yo diría que hay dos elementos, un elemento de narrativa, o sea, lo que los textos van contando, y un elemento posterior de preguntarnos quién lo escribió y quién nos contó las cosas como están contadas. Si ustedes y yo leemos la narrativa y intentamos leer con ojos neutrales, la pugna entre David y Salomón se hace muy interesante porque la tradición la resuelve muy sencillo. Saúl es un rey descartado por Dios de las tribus del norte, y de verdad viene de las tribus del norte de Benjamín, y David es un rey celebrado y amado por Dios. Y todo bonito, todo bien, cierra la historia. Pero si nos ponemos a leer el texto, las cosas pueden cambiar de manera significativa. Si hacemos un retrato de Saúl, las cosas se problematizan. Cuando Saúl es elegido, es muy interesante. Saúl tiene un perfil sumamente bajo, ¿no? Y bajo en el sentido de que él no parece buscar ni el prestigio ni el trono. Cuando lo van a buscar para ser rey, Saúl está escondido. Cuando Saúl, siendo ya Nagid, elegido como rey, algunos grupos lo rechazan y le dicen quién es este y le dan la espalda, Saúl no busca represalias. Cuando Yahvé le dice al profeta Samuel que Saúl va a ser elegido, Yahvé utiliza, y eso está en 1 Samuel 9, una frase donde él dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y les envío a este como Salvador. Si alguien recuerda las tradiciones del Éxodo, Saúl parece convertirse en un nuevo Moisés. Eres una figura que está siendo enviada por Dios para salvar al pueblo en términos políticos, ¿no? De las invasiones y los golpes de los pueblos extranjeros, de la dominación. En el camino político de Saúl es muy interesante porque muy rápido Saúl cae en desgracia. La pregunta es con quién, ¿verdad? Porque tiene una pugna con Samuel, con el profeta. Y es una cosa que Samuel hace que a Samuel no le gusta, que lo pone a él en desgracia, y se hace todo un drama en el capítulo 15, en el capítulo 16, de que Saúl es un desobediente. Y uno se pone a analizar y uno dice: ¿en qué desobedeció Saúl? Saúl hace dos cosas. Primero, va a ir a una batalla contra los filisteos y espera a Samuel por 7 días para que Samuel haga un sacrificio que bendiga la batalla en favor de Israel. Samuel no llega. Y eso es el drama de esta literatura tan rica. ¿Y qué pasa después? Bueno, que en el 7.º día, cuando el profeta Samuel no llega, Saúl decide hacer el sacrificio. Y apenas hace el sacrificio, aparece Samuel como diciéndole: ajá, hizo el sacrificio sin que yo le diera permiso. Entonces Saúl empieza a caer en desgracia. ¿Cuál es el segundo elemento que condena a Saúl? Saúl no quiere hacer picadillo a un rey extranjero. Ojo la escena. Saúl tiene al rey Agag cautivo, y se supone que los amalecitas han sido condenados al exterminio, pero Saúl decide ser misericordioso, perdonar. Y entonces llega Samuel y le dice que es un desobediente, y Samuel agarra al rey y lo pica. Agarra al rey vencido y lo pica, y eso es uno de los actos en que se nos dice que Saúl es un rey caído. Paralelamente empieza el ascenso de David. David, ¿cómo inicia? Pues en una batalla con el filisteo Goliat, donde lo tenemos, ¿verdad? Diciendo que él ha matado osos y leones, que hoy sería David un enemigo de los animalistas, ¿verdad? Ha matado osos y leones y así va a matar a Goliat. Y lo primero que hace es, bueno, mata a Goliat, le corta la cabeza, y David exhibe la cabeza de Goliat como gran trofeo. Y el camino de David es un camino de un caudillo político, ¿verdad? Que derrama mucha sangre, pero que es, el relato nos dice, bendecido por Yahvé. Entonces, si uno va leyendo con cuidado las acciones de David y las acciones de Saúl, al momento de compararlas, pues por supuesto que en el relato tendría sentido porque David defiende a su pueblo, pero las acciones de Saúl no parecen tener un peso para que él sea desechado, y las acciones de David recurrentemente son muy cuestionables, ¿no? Muy, muy, muy cuestionables. ¿Cómo explicar que David haya terminado siendo el ganador y Saúl el perdedor? Pues bueno, a lo que apelan los investigadores acá es a la redacción. ¿Quién terminó escribiendo estos relatos?
para que David, cuyos relatos de Samuel y dicen que está lleno de sangre sus manos, haya terminado siendo el amado, y Saúl, un tipo que pues tuvo como mala suerte, un desencuentro con un profeta y la resistencia a matar a un rey, haya quedado como el desgraciado. Hay que hacer allí dos niveles de lectura. Cuando hacemos, por ejemplo, aplicamos la exégesis, la hermenéutica ideológica o hacemos digamos, un cuestionamiento ideológico al texto, nos preguntamos si Saúl era tan malo y David tan bueno. Es muy interesante. Cuando Saúl muere, queda tendido bueno, Samuel muere en una batalla contra los filisteos y él queda tendido con sus hijos mayores en el campo de batalla. La cámara se corre a David. ¿Qué va a pasar con David? Y el cadáver de Saúl queda muerto. Pero ¿qué sucede? Hay un episodio muy curioso donde se dice que los de Jabes de Galaad, un pueblo particular, van y rescatan el cuerpo de Saúl del campamento filisteo. Van, lo rescatan, lo salvan y lo entierran. Si Saúl hubiese sido un rey tan rechazado por el pueblo de Israel, muy difícil hubiese sido que hubiese habido un pueblo dispuesto a meterse en el campamento enemigo y rescatar el cuerpo de él y de sus hijos. Por otro lado, tenemos David, a partir del libro 2 de Samuel, casi que parece un Pilato lavándose las manos, como dice la tradición. Hay una serie de situaciones cuestionables, por ejemplo, cuando Saúl muere, David no es automáticamente nombrado rey. El rey es otro hijo de Saúl que se llama Isbaal. Y David tiene que ir a una guerra civil para conquistar lo que el relato nos dice es todo el territorio de Israel. Pero ¿qué pasa? Se muere el hijo de Saúl, se muere el general de Saúl, les llevan las cabezas a David de enemigos y David dice, yo no fui, yo no hice nada. Entonces, los autores que hacen lectura ideológica dicen, es muy sospechoso que el texto insista tanto en que David no hizo cosas malas y que hizo cosas buenas y que Saúl es un rey tan malo cuando usted lee y no ve mayor detalle de eso. Entonces, la pugna probablemente sea porque muchos años después, en una monarquía, ¿verdad? De la época del siglo VII, bajo Josías, había un gran interés de rescatar la imagen de un caudillo poderoso y ese caudillo poderoso era David. Entonces, 300 años después, al reescribir el pasado, se seleccionan relatos y se selecciona la perspectiva. Saúl queda como perdedor y David como gran triunfador, ¿verdad? Pero la recomendación es a la gente que vaya y que lea. Lea y perfile según la narrativa a David y a Saúl y se van a encontrar cosas fascinantes que van a complejizar las imágenes en esta pugna. Ahí también, perdón, hay pugnas territoriales, el norte contra el sur, Benjamín contra Judá y otra serie de aspectos que toman a David y a Saúl como símbolos, ¿verdad? Entonces lo representan de manera negativa o positiva dependiendo del relato. Para mí fue sumamente interesante llevar uno de los cursos que me tocó y casualmente evaluar un poco el personaje de David, ¿verdad? Porque en nuestro imaginario, y voy a utilizar la frase que nos dice mucho, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces siempre tenemos a David como en un pedestal y extrañamente uno lee y hay algo como que no le calza, pero es tan fuerte esta idea que uno sigue pensando que David es el héroe, ¿verdad? Y de verdad, cuando uno empieza como a sacar pequeñas pistas que están ahí entre líneas o a veces sí están muy directas, pero uno no las quiere ver, se da cuenta que David no era un santo, definitivamente, ¿verdad? Y es muy interesante. Les invito a ver bueno, a leer otra vez estos relatos y ver las acciones de David. Es muy interesante. Si a ustedes les interesa, voy a hacer aquí un comercial, es la primera vez que lo hago en cualquier podcast, pero si a ustedes les interesa esta pugna, casualmente viene un curso libre que se llama Descubrir a Dios en la historia, religión y política en Samuel y Reyes. O sea, casualmente hablar un poco de todo esto que estamos hablando. Lo va a impartir la rectora de la Universidad, Elizabeth Cook, y también el profesor David Castillo. Esto van a ser los sábados. Empieza el sábado 12 de marzo del 2022, digo el año por si nos están escuchando mucho tiempo después para que sepan, y tiene un valor de $30 las 5 sesiones. Entonces, si usted está muy interesado en esto, déjenos un comentario y Karen les va a enviar la información para que se puedan matricular.
Hay facilidades de pago y muchas otras cosas, entonces ahí pueden pedir información. Bueno, me encantaría seguir hablando de David, de Saúl, incluso de Salomón, pero no nos va a dar mucho tiempo. Así que tenemos que saltarnos incluso a Salomón, ¿verdad? Es Este, una pena, sí, porque es con una pena. Salomón vemos las dinámicas económicas y políticas. Lo que usted mencionó, lo digo brevemente, el texto que usted mencionó al inicio del pueblo pidiendo rey, ¿verdad? Que es un rey que va a oprimir, que va a tomar tributo, que va a hacer un ejército profesional, que va a tomar las tierras. Eso se ve manifestado en Salomón. Y Salomón es otro producto de la tradición muy interesante que hay que leer, porque como usted mencionaba, a veces nos gana el discurso y no leemos con cuidado los textos, ¿verdad? Nos gana lo que hemos aprendido de la tradición. Cuando vayamos a leer con detalle, probablemente salten las confusiones, ¿verdad? Y los choques, porque va a haber un conflicto entre lo que hemos aprendido de la tradición, de los modelos ideales y lo que el texto nos va a presentar. Salomón es un genial caso para eso. Sí, de hecho, cuando podamos retomar otra vez y volver a hacer todo este ciclo, pero pensando en otras formas, o cuando podamos hacer toda una serie de personajes, Salomón es uno que me parece sumamente interesante para tomar. Lo que pasa es que en un podcast, o en no sé cuánto vamos a durar hoy, pero digamos que 50 minutos, hablar de todo esto no nos da tiempo. Pero hay un tema muy importante que cuando preparábamos este podcast yo dije que para mí era esencial meter acá. Y es lo que pasa cuando Salomón muere. O sea, entonces tenemos a Saúl, luego viene David. David muere y quien hereda el trono es Salomón, que no es su hijo mayor, pero hereda el trono. Salomón hace todo un montón de cosas, pero Salomón muere. Queda su hijo y aquí hay un conflicto muy fuerte porque ya venimos de la presión de que Salomón explotó mucho el pueblo y su hijo quiere hacer eso, pero todavía más fuerte. Entonces lo que hace es dividir el reino. Y a partir de ahí tenemos muchos relatos que nos hablan del reino del norte y el reino de Judá y el reino ¿verdad? Y a veces nos enredamos cuando antes de estudiar teología y Biblia, a mí se me enredaba eso, yo no entendía por qué hablaban de dos reyes simultáneos y es demasiado enredado. Hasta después entendí que es que, claro, eran dos reinos, ya no era un Israel, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de esta división de reino para poder entender, si después vamos a volver a leer estos relatos, para poder entender qué es lo que está pasando ahí. Claro, Raquel, gracias. Aquí también para un podcast es un poquito Yo sé, complejo. Voy a intentar simplificarlo de la mejor manera porque estos relatos particulares nos desafían o sea, la mayoría de los textos bíblicos, digo yo, hay que leerlo mínimo a dos bandas. Una es seguir el hilo, en este caso narrativo, si fuese poético, profético, pero seguir el hilo narrativo. ¿Qué me está contando el texto y qué me quiere decir? Una cosa son los eventos, los personajes, las situaciones, las descripciones. Eso es el texto, lo que me está diciendo. Pero ¿qué me quiere decir es otra cosa? ¿Qué mensaje me está invitando a asumir una postura? ¿Me está invitando a asumir una creencia? ¿Me está invitando a rechazar una actitud? Son dos cosas distintas. Entonces, ese es el nivel del texto, la literatura. Pero otro elemento es el nivel de la historia, de lo que conocemos como los eventos que se suceden en el pasado. Y cuando leemos Samuel y Reyes, tenemos una particularidad fundamental, si lo leemos desde los estudios bíblicos. Si asumimos el texto como tal, tenemos una cronología que se sostiene más o menos bien. La primera figura monárquica fue Saúl, más o menos rey. David consolida ya el reino, tiene un estado que empieza a desarrollar desde Jerusalén, tiene un templo, tiene administradores, poquito, pero tiene un ejército privado. Pero con Salomón llegamos, como descendiente de David, a un aparato estatal grande, cobra impuestos, envía el ejército, pone a la gente a hacer trabajo forzado, ¿verdad? De manera gratuita, en fin.
Y luego viene este episodio que usualmente en América Latina llamamos de golpe de Estado o revolución social. Salomón muere y a la muerte de Salomón, su hijo asume el poder y en un diálogo con el pueblo es rechazado. Es rechazado por una denuncia. Salomón fue un explotador. Primer libro de Reyes dice, nos puso un yugo muy pesado. Y al solicitarle al hijo de Salomón que lo alivianara y al hijo de Salomón rechazar esta solicitud, se da una rebelión que derrama sangre y que suscita lo que la narrativa, lo que el libro dice que fueron dos entidades políticas, Israel y Judá. Entonces, toda la segunda parte del primer libro de Reyes y la segunda parte y todo el segundo libro de los Reyes narra esta historia de las monarquías de Israel divididas. El reino del norte, por un lado, con sus figuras importantes, con Elías, con Eliseo, con el rey Ahab, con Jehú, con la reina Jezabel, en fin, con una serie de figuras muy interesantes por allí. Esa historia termina, según los libros de Reyes, en el año 722, en lo que se llama el Reino del Norte, que había desarrollado su capital en Samaria, termina su existencia gracias a una invasión del imperio asirio, que acaba con este reino. Por otro lado, viene toda la historia del reino de Judá, con figuras importantes como Manasés, como Ezequías en el siglo 8, luego posteriormente en el siglo 7 con Josías, que se caracterizan por reformas religiosas, y cuya historia política termina en el año 587-586 con la invasión babilónica. Esto nos dice el relato. El relato bíblico nos plantea entonces dos relatos de dos reinos paralelos, a veces amigos, a veces en pugna, pero con los grandes protagonistas que son los profetas. Esos dos relatos de la monarquía básicamente nos dicen qué hizo un rey, qué no hizo y si eso le gustó o no al profeta de turno, ¿verdad? Entonces la mayoría de reyes del norte son rechazados religiosamente y la mayoría de reyes del sur son rechazados, pero ahí sí salen dos o tres que son celebrados, como Ezequías y José. ¿Por qué hago esta distinción? Ese es el nivel del relato y hay aspectos muy interesantes. Pero sí, pero un asunto diferente es el que nos presenta la historia, la historiografía y la arqueología. Cuando nosotros ponemos estos textos a la luz de los documentos con los que contamos en términos de historiografía y de arqueología de la época, autores muy reconocidos, Finkelstein, tal vez el nombre más famoso, pusieron una gran tela de duda ante este contenido. ¿Cuál es uno de los elementos a los que Finkelstein se adhirió con mayor fuerza? Bueno, que la arqueología nunca sustenta por ningún lado que hubo dos reinos que fueron unidos en un momento y luego se separaron. Para Finkelstein, lo que la arqueología demuestra es que Israel y Judá, el Israel y Judá que usted lee separado en la Biblia, siempre estuvo separado, nunca estuvo unido. Y eso, como usted comprenderá, es una gran, o sea, es un gran cuestionamiento, porque nos diría que ni el reinado de David ni el reinado de Salomón fueron como nos cuenta la Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos allí dos elementos. Podemos leer con mucha riqueza lo que la Biblia nos plantea en términos de esta historia dividida de los dos reinos. Ahí hay riquezas de todo tipo y hay una memoria muy interesante evaluada religiosamente. Pero por otro lado, cuando yo leo la arqueología me dice que lo más probable es que estos dos reinos vivieron separados, el reino del norte con mayor prestigio, mayor riqueza, y se habla de que la gran dinastía que tenía mucha fuerza en el reino del norte es la dinastía de Omri, con un gran nombre en el entorno. Pero la dinastía de Omri en la Biblia es fuertemente rechazada y criticada, fue fuertemente atacada. Es la dinastía de Ahab, el conocido Ahab y de Jezabel. Eh, el reino del sur habría sido arqueológicamente un reino más pequeño, un reino más pobre, un reino más sencillo, que solamente crece en población y en riqueza en el año 722, cuando su vecino del norte es destruido.
¿verdad? Se destruye el reino del norte por los asirios y muchas personas logran escapar al reino de Judá, y el reino de Judá crece en población, crece en cultura, se traen tradiciones muy antiguas, y el reino de Judá se desarrolla con una figura muy importante ya en el siglo VII, que es Josías. ¿Y qué pasa con Josías? Dicen estos arqueólogos, que Josías empieza a vislumbrar que su reino chiquitito crezca. ¿Y hacia dónde va a crecer? Pues el territorio más accesible para crecer es el del norte, el antiguo reino de Samaria. ¿Qué es lo que sucede? Dicen los arqueólogos. Es bajo Ezequías y bajo Josías, años después, que se empieza a escribir la historia del pasado de Israel, de los grandes reyes. Y la teoría, una de las teorías es que bajo el reino de Josías se reescriben estas historias, y lo que se hace, lo que hace Josías en términos llanos, ustedes lo tendrán que ir a leer en las introducciones del Antiguo Testamento. Lo que hace Josías es decirse, mira, necesito una forma de convencer a mi gente de que esos territorios del norte fueron una vez nuestros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar al gran caudillo David, pero lo vamos a recordar diciendo que David fue una vez rey no solo de Jerusalén, en Jerusalén de Judá, sino de todo el territorio que se extiende hacia el norte. Esa memoria de David la vamos a sustentar y vamos a decir que los territorios solo se dividieron por un gran pecado, que fue el pecado de separarse del hijo de Salomón, el que usted mencionaba. Eso fue visto con malos ojos, ¿verdad? Y entonces que el deber de un gran rey ahora como Josías es reunir lo que se separó por una gran maldad del pueblo. Vean que esta teoría, Raquel, es tan curiosa que cuando hablamos de David, hablamos del año 950, por allí, o el año 1000, dependiendo de las cronologías. Pero cuando hablamos de Josías, estamos hablando del año 640 al 609. Si usted lee el pasaje que usted mencionó de la división del reino en el libro de los Reyes, en el capítulo 12, y usted va al verso 20, usted se va a dar cuenta que ese relato nos dice que Israel se dividió en dos. Al hijo de Salomón le tocó solo una tribu, que es la de Judá, y al advenedizo, al rey que surgió, que era un funcionario de Salomón, que se llamaba Jeroboam I, le tocaron 11 tribus. Y Jeroboam va y tiene este episodio famoso de los becerros de oro, que es un coqueteo con el éxodo, pero eso es otro tema. Jeroboam dice y inicia su reino con Yahvé representado en un becerro. Y entonces Jeroboam hace sacrificios en la capital Samaria y todo esto. Y ahí llega un profeta. Y ojo, qué curioso. Estamos en el año 900, por allí, 920, la muerte de Salomón. Y el profeta viene y le dice, mire Jeroboam, por lo que usted hizo, usted está separando al reino de Israel y de Judá. Está cometiendo un gran pecado. Pero no hay problema, no se estresen, diríamos hoy, porque va a venir un rey magnífico que se llamará Josías, que restaurará todo. Eso quiere decir, en los estudios bíblicos, eso genera mucha sospecha. Y eso hay dos formas de leerlo. O que este profeta en el año 900 adivinó que venía un rey Josías con un gran prestigio, o, como lo explican los biblistas, que Josías, cuando reescribió la historia pasada, puso una nota pequeñita donde decía que él iba a venir. Entonces, ¿qué sucede, Raquel? Esto es una riqueza enorme, pero si ustedes van a estudiar los libros de Samuel y Reyes, se van a encontrar con esa particularidad. Uno solo aspecto de lo que la narrativa bíblica dice internamente, y fuera las evaluaciones críticas de la historia de la arqueología pueden desmentir muchas cosas. Les recomiendo el libro El aporte bíblico de Jerome Walsh, que habla sobre las guerras arameas, porque Jerome Walsh, que verdad, la Biblia la VL lo sacó hace poco. Jerome Walsh hace eso. Él dice, la Biblia me dice que la guerra de Aram fue entre estas figuras monárquicas, pero cuando yo voy y leo la arqueología me dice totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Existen textos de Aram que niegan lo que la Biblia dice. Entonces ahí tenemos por lo menos dos posturas. Eso para seguir investigando. Si están interesados en este libro, déjenme un comentario y nosotros les mandamos el link de descarga para que ustedes puedan informarse más. Bueno, usted ya tocó el nombre de Josías. Para mí Josías es muy interesante cuando conocí casualmente esta teoría que usted nos contaba, que es un poco lo que propone Wittgenstein, ¿verdad? Que es un gran
un gran arqueólogo bíblico, entre muchas otras cosas. Y esta reforma a mí me parece interesante porque también no solo está esta reforma de pueblo, sino que también hay toda una reforma religiosa y no sé si meter ahí inclusive la palabra teológica, ¿verdad? Y entonces el texto nos narra que él encuentra o en el templo se encuentra un libro, un escrito y él lo lee y se da cuenta que no han hecho las cosas conforme a lo que Yahvé había pedido y entonces empieza todo ahí una historia, creo que lo hemos mencionado en otros podcasts, que se cree que incluso ese texto que él menciona es parte del Deuteronomio, lo que ahora conocemos como el Deuteronomio. Entonces, enfocémonos un poco más en este personaje, Josías, que es muy interesante. Ya no tenemos tantísimo tiempo como para desarrollarlo como me hubiera gustado, pero creo la reforma que él hace religiosa, política, es sumamente importante y es clave. Este, para poder entender esta parte monárquica de Israel. Entonces, no sé ni por dónde empezar. Bueno, empezamos por el principio. ¿Quién era Josías? Sí, es importante, ¿no? La figura de Josías la encontramos en el libro de Reyes, ya al final del libro de los Reyes, muy cercano al cierre del libro que cierra con la invasión babilónica. Diríamos que Josías es el último gran rey de Judá, ¿verdad? Por eso las grandes figuras de estos libros tienen una gran cantidad de material. Josías es parte de estas figuras. Ezequías es otro, Salomón, David, Saúl, Jeroboam, Ahab, en fin, ¿verdad? Distintos nombres. ¿Qué pasa con Josías? Josías es muy interesante primero porque tiene gran sección literaria, tiene mucho texto, y segundo por la acción que él ejecuta, ¿no? Eh, los historiadores han querido precisar la época en que Josías gobierna. Usualmente el consenso habla del año 40 hasta el año 609 aproximadamente, cuando es muerto en una guerra contra el faraón Necao por ir a pelear las tierras del norte. Y se dice que Josías llega al trono muy joven, niño, y lo que él emprende al inicio de su reinado es una gran reforma religiosa. Eso tiene dos elementos particulares. Bueno, vamos a tomar como por sentado, como presupuesto, un aspecto fundamental. Es en la época de Josías donde se reescriben las grandes tradiciones antiguas. Digamos que a partir de la época de Josías se hace una evaluación de los reyes y también, bueno, de los jueces y un poquito más atrás. Pero esa evaluación que nos va a contar la historia se hace a través de un lente. ¿Quiénes adoran a Yahvé exclusivamente y quiénes se salen de esa norma? Los libros de Samuel y Reyes nos van a decir que la identidad de Israel y la norma era que solo se adorase a Yahvé, aunque la realidad de los textos nos dicen lo contrario. Inclusive después del exilio sigue gente adorando a otras divinidades fuera de Yahvé, como la reina del cielo, que nos lo cuenta el libro de Jeremías. Pero entonces, Josías realiza, según el texto, una reforma religiosa. ¿Qué es una reforma religiosa? Simple y sencillamente lo que implica es eliminar todo culto, todo espacio cultual, toda figura mediadora de culto que no sea Yahvé del territorio de Judá y ¿verdad? De ese gran territorio. Esa acción de Josías le vale quedar como uno de los mejores reyes de lo que Samuel y Reyes narran. Lo pone al mismo nivel de Ezequías y lo pone al mismo nivel de David. Si ustedes recuerdan, David tiene un gran punto a favor. David siempre dice que actúa en nombre de Yahvé. Para el editor, esto es fundamental. No importa si le cortó la cabeza al filisteo, si eliminó a toda la familia de Saúl, lo importante es que lo haga en nombre de Yahvé. Entonces, Josías retoma este imaginario y este ideal y este proyecto. Entonces termina siendo uno de los grandes reyes que busca restaurar la gran gloria de Israel. Es eso lo que le lleva a él a la muerte, ¿verdad? Porque cuando él hace esta reforma religiosa, lo que hace es eliminar del templo de Jerusalén el culto a otros dioses y eliminar del entorno los santuarios y las prácticas religiosas que adherían a divinidades cananeas que no eran Yahvé. Él justifica esta acción, como usted lo dice muy bien, a partir de un texto
que se encuentra, según el relato, en el templo. Segunda de Reyes 23 cita cómo encuentran un libro. Y cuando leen el libro levanta una serie de pautas que hacen eco del Deuteronomio. Esto tiene implicaciones muy importantes para explicarnos quién pudo haber escrito, al final de cuentas, esta gran epopeya, este gran relato de Samuel y Reyes, ¿verdad? Se asocia con el Deuteronomio. ¿Qué han dicho los investigadores? Bueno, y a investigadoras, que las acciones de Josías, la reforma, se parecen mucho a las leyes deuteronomistas que tenemos en el libro de Deuteronomio. Y eso ha llevado a decir que los libros de Samuel y Reyes, junto con el libro de Jueces, junto con otros textos, son parte de algo que llamamos tradición deuteronomista o historia deuteronomista. Esto significa contar todo el pasado de Israel a partir de los ojos de alguien al que le hemos puesto deuteronomista. ¿Y qué es esa cosa de deuteronomista? Bueno, digámoslo así, es una forma de ver el mundo y la realidad. Para el deuteronomista tenía que haber un solo espacio sagrado de adoración, que es Jerusalén, una ciudad santa, perdón, el templo de Jerusalén, una ciudad santa, Jerusalén. El pueblo tenía que ser regido por una ley particular, que era la Torá, ¿verdad? O esta tradición antigua con los mandatos. En fin, una serie de prescripciones que dictaban quién hacía lo bueno y quién hacía lo malo ante Dios. Es por eso que Josías termina siendo un rey modelo, porque según estas prescripciones del deuteronomista, Josías representa todo lo que hay que hacer para agradar a Yahvé. Y por eso es que Ahab no le agrada a Yahvé, porque Ahab adora a Baal. Y es por eso que Manasés cae en desgracia, y por eso es que Jezabel es una mala reina. Hay un lente religioso para juzgar las acciones políticas de los monarcas. Entonces, ya al final del libro de los reyes tenemos la aparición de Josías, tenemos la aparición de este libro. Entonces se cree que en la corte de Josías es cuando se retoman todos esos relatos de David, de Saúl, de los reyes antiguos, y se escriben, pero se escriben bajo la perspectiva del deuteronomista. Es una perspectiva religiosa, solo Yahvé, y también una perspectiva política, porque Josías tiene el proyecto de, en nombre de Yahvé, reclamar las tierras del norte. Eso va haciendo que encajen las piezas antiguas de relatos en una sola historia, ¿verdad? Que nos va diciendo cuáles reyes eran buenos, cuáles reyes eran malos, cuáles fueron los profetas que defendieron a Yahvé a capa y espada, como lo hizo, por ejemplo, Elías o Eliseo, y quiénes fueron las personas que cayeron en desgracia. Al final, parece que la muerte de Josías es un gran golpe para la corte y para el pueblo de Israel. Había levantado muchas expectativas, y la muerte de Josías anuncia simplemente la caída ante los babilonios, al punto de que la narración de Samuel y Reyes ve con grandes ojos, en cierto nivel, a Josías y a la monarquía. Pero se cree que después de la caída de Jerusalén a manos de los babilonios, hay una nueva edición de estas tradiciones que Josías editó, y que esa edición es sumamente pesimista, y que esa edición es sumamente crítica de los reyes. Por eso saca todos los elementos negativos de David, de Salomón, sin ninguna pena, y los critica. Para esta nueva edición, cuando ya no hay reyes, los reyes fueron los causantes de la gran debacle política, de la destrucción del templo, del exilio, de la destrucción de la ciudad. Y al final pasamos de Josías exaltando una monarquía adherida a Yahvé, a unos 30 años después, 40 años, cuando se reevalúan los reyes y se dice, como en Génesis 2:3, no hicieron caso a Yahvé, le dieron la espalda y fueron expulsados, como les pasa a Israel en el exilio. Entonces, es muy importante este momento por estos aspectos teológicos y por aspectos de composición del material. Aquí hay un tema que no es para este podcast, y de hecho en algún momento vamos a tener que trabajarlo más, pero sí es muy interesante, y es hablar del inicio de la monolatría, si mal no me equivoco es el término, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esta idea también de que desde siempre Israel y desde muchísimo antes el pueblo solo adoraba a Yahvé. Y entonces se condenaba a la adoración a otros dioses, y en realidad no, era normal que cada familia tuviera su dios, y
Bueno, pero como les digo, este es tema para otro. Pero en el podcast número 1 que nosotros hicimos, que es solo audio con la profesora, la rectora Elizabeth Cook, nosotros hablamos un poco de ese tema. Entonces, si ustedes quieren saber un poquitito más, pueden escuchar ese. Y luego saber que es en este momento con Josías que se empieza a tratar de que el único Dios sea Yahvé, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza como esta conformación de la monolatría hasta llegar a, bueno, tiempo después a decir que Yahvé es el único Dios, ¿verdad? Y que Podríamos decir que Josías toma el micrófono y él cuenta, bueno, no Josías, sus escribas, claro está, pero en esta época de Josías se recuenta la historia pasada y al recontarse la historia se quiere colocar una idea que tal vez no representaba la realidad, pero sí representaba la idea. Israel solo debe adorar a Yahvé, pero por eso, como cuando leamos a Saúl y a David, hay que leer no entre líneas, ahí está. Si Josías tiene que hacer una reforma religiosa, que está inclusive expurgando dentro del templo de Jerusalén, es porque esa idea de que solo se adoraba a Yahvé parece más una idea, un ideal que una realidad. sí, pero eso es algo que en un momento vamos a tener que hablar en otro podcast ya más a detalle, porque sí es muy fuerte y para nosotros, como nosotros ya estamos leyendo la Biblia tapa a tapa y tratándola como si fuera una historia cronológica, para nosotros es como, sí, o sea, solo ya ve desde el principio y no, ¿verdad? Pero ahí se los dejo nada más como para que lo pensemos. Nos estamos quedando sin tiempo, pero hay un punto muy importante que tenemos que trabajar o que tenemos que hablar. Ya lo hemos mencionado así como por todas partes, y es la parte teológica del texto, ¿verdad? Que usted me contaba que era un punto muy importante y lo mencionamos también al principio. Estos textos tienen una preocupación muy fuerte de la parte teológica. Quieren mostrar pucha, ¿cómo lo digo? Sí, una realidad teológica y toda esta reforma, especialmente que hace Josías, es religiosa, es teológica, tiene que ver con esta parte de cómo se ve a Dios. Y esto que acabo de mencionar casualmente de la monolatría entra por ahí. Entonces, para ir terminando, voy a hacerle dos preguntas en una, para ir terminando. Digamos que yo quiero volver a leer estos relatos. Entonces, ¿a qué le tengo que poner atención? ¿Cómo encuentro esa parte teológica inserta en los textos? Eh, es necesario, si yo nada más quiero leer por curiosidad esos textos, es necesario también ampliarlo con otros textos y buscar material aparte, o nada más teniendo una lectura muy cuidadosa del texto puedo encontrar muchas otras cosas. No sé, ¿qué nos dice usted? ¿Qué nos aconseja? Claro, para mí esta literatura es sumamente rica y la podemos leer a través de distintas claves y distintos niveles. La sola, la sola, la sola narrativa individualmente tiene muchas conexiones con la vida cotidiana. Nos habla de la guerra. La monarquía surge debido a las incursiones filisteas en el territorio de Israel. Bueno, había otras incursiones también en el libro de Jueces, pero hay una preocupación por la guerra y por la violencia, ¿no? Y lo que los grandes hacendados dicen allí, las grandes cabezas de familia, necesitamos a alguien que nos ayude a defendernos. Yo creo que sea el modelo, por supuesto, que hoy en una sociedad como la nuestra no sustentamos este tipo de modelos bélicos y monárquicos, por lo menos no los sustentamos desde ciertos proyectos ideológicos y sociales. Pero en esa época es una respuesta concreta a un mal social. Nos están matando, nos están invadiendo, nos están robando el territorio. ¿Cómo nos organizamos? Desde Saúl, ¿verdad? Saúl está arando la tierra cuando tiene que ir a pelear. Entonces es muy curioso, son relatos de la vida cotidiana, son muy cercanos. David es un modelo o antimodelo de jefe de Estado, de monarca, de tipo que está en el poder y que tiene todo en sus manos. Y es lo que, o es por lo menos el coqueteo de la monarquía, ¿no? David está adelante caminando en el palacio y ve a Betsabé y piensa que como rey puede hacer con ella lo que quiera. Y el profeta Natán le recuerda después que eso no es así. Ese texto no está ahí solamente para que yo pase y lea, mira, esto pasó. Desde un tipo de lectura bíblica que considera que estos relatos individuales son también pedagogía,
comprenden que lo que tenemos ahí no es solo a David, al rey antiguo, es un modelo y un antimodelo. David sirve para representar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y en la acción, por ejemplo, de David ante Betsabé, eso es una gran crítica a David como persona, como hombre, como rey y a la monarquía en general, ¿verdad? Entonces, David rompe la ley y Natán se lo recuerda. Y ese texto nos da la oportunidad de recordarnos qué tipo de actitudes y qué tipo de ética nos llevan a romper la ley según los cánones antiguos y hoy según los cánones que construyamos dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestras comunidades religiosas. Natán es simplemente la voz de la Torá. ¿Qué se hace y qué no se hace? David es la excusa. David hizo esto y eso nos da pie para analizar lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Entonces esto tiene una dimensión pedagógica. Lo mismo pasa posteriormente cuando el hijo de David, porque David viola a Betsabé, y luego viene Amnón y viola a Tamar en el capítulo 13 de Segundo Samuel. Tenemos de nuevo un relato pedagógico de una riqueza inmensa, ¿no? Todos los varones de ese relato participan en la violación de Tamar. Tamar se convierte en la voz de la Torá. A ella no hay profeta, es ella como profeta y como voz de la sabiduría la que le hiciste, mi hermano, no haga esto no se hace en Israel, esto es un crimen, haga las cosas como se deben. Y el rey no hace caso. Ahí hay dos niveles pedagógicos, al menos, ¿no? Bueno, tres, la resistencia de las mujeres que levantan la voz ante un crimen que sufren, la testarudez de los varones en su ejercicio de la masculinidad, pero más arriba, en otro nivel, hay una enorme crítica a la monarquía. El libro de los reyes y el libro de Samuel es un letrero que grita, cuidado con este proyecto, porque los reyes pensaron que podían hacer lo que quisieran. Los reyes cometieron el crimen que se describe en Génesis 2:3 bajo otro lenguaje. Se creyeron dioses, dueños de lo bueno y lo malo y transgredieron el mandato. Y entonces Saúl, David, Salomón, Ahab, las reinas, se convierten en modelos y antimodelos, orientadores de la ética. Pero también hay un gran mensaje, un metamensaje en toda la literatura. Después del exilio, esta literatura es revisada, como hablábamos. Y lo que fue una vez el trapito de dominguear, como hablamos acá, ¿no? La monarquía, el rey, la fuente de orgullo, es después del exilio eh, el causante de la debacle. Causante porque los reyes se endiosaron. ¿Y qué hicieron al endiosarse? Transgredir y violentar. Violentar como se violentó a Betsabé y a Tamar, pero violentar como hizo David al asesinar súbditos, al pelear por el poder a costa de la vida de muchas personas, porque David llega al poder a través de la sangre, exterminando a los enemigos. Salomón también. Pero cuando Salomón instaura su sistema monárquico, Salomón reniega del valor fundamental del Israel del Éxodo. Cuando Israel sale del Éxodo, construye una serie de normativas. Una de las más ricas es la de una organización social que reparte la tierra para que no haya pobres, y eso lo dice Levítico. Es sumamente interesante. Levítico plantea un principio de igualdad. Dice, no habrá pobres entre ustedes, para eso salen de Egipto. Pero cuando la monarquía se instaura, la monarquía desarrolla un sistema económico que va extrayendo los recursos de los campesinos los concentra en una clase dominante. Y eso empieza a torcer la balanza. Es otro de los grandes pecados criticados por los profetas. Salomón tiene gente trabajando de gratis en las obras arquitectónicas. Claro, Salomón construyó el templo. ¿Dónde sacó la plata? ¿De dónde sacó los trabajadores, no? Los trabajadores pasaban 3 meses de trabajo forzado con Salomón y se devolvían a trabajar los campos. Y adicionalmente tenían que pagar el tributo a Salomón, ¿verdad? Y una serie de dinámicas que cuando la monarquía no existe, cuando reyes como Josías no tienen la oportunidad de exaltarse, cuando hay otras figuras, en este caso las sacerdotales, las que pueden recordar estos relatos, ya no los recuerdan como los ideales, los recuerdan como una transgresión enorme. Pero hay posturas ideológicas, Raquel, que son de mucha riqueza.
ustedes van a encontrar, por ejemplo, solamente en Primera de Samuel 8 hay 2 y 12 hay 2 voces. Una gente apoya la monarquía porque los va a defender, pero otra gente dice que la monarquía es una negación absoluta de los principios que rigen a Israel. Por eso si usted lee Primera de Samuel 8, dice, con el monarca, en el verso 18, volveremos a Egipto. Volveremos a gritar por la esclavitud y no habrá quien nos escuche. Yahvé ya no escuchará. Entonces, hay muchas riquezas. El profeta Jeremías va y denuncia a Ahab porque le robó las tierras a un campesino. ¿Cuántas tierras no roban hoy grandes empresarios, grandes políticos, inclusive en Costa Rica? Bueno, el año pasado machetearon y casi asesinan a un indígena costarricense de la zona sur, por una pugna de tierras. ¿Quién levanta la voz por estos? El profeta Elías, en este caso, representa en el relato bíblico a alguien que discute y reivindica los valores en teoría del Israel antiguo. Pero por otro lado, el mismo Elías le corta el cuello a 400 profetas de Baal. Elías no sería el modelo ideal para hablar de diálogo interreligioso o de macroecumenismo. Sería una piedra en el zapato, más bien, o sería un antimodelo, porque cuando Elías asesina a todos los profetas, ese relato es un relato triste, es un relato que nos habla de la persecución de los profetas de Yahvé y la persecución de los profetas de Baal, violencia religiosa por todo lado. Y cuando Elías mata a estos profetas, tiene que huir y esconderse. Y Elías, en un episodio, es muy interesante, es un profeta que no entiende muy bien dónde está Dios, porque Elías lo espera en el fuego, lo espera en el terremoto, en la tormenta y no lo encuentra. Lo encuentra en el silbo apacible. Y eso es una enseñanza. ¿No será que Elías se equivocó? Tanto cuchillo en nombre de Yahvé no era el camino era otro. Entonces, pueden haber una serie de enseñanzas dependiendo de las lecturas que hagamos. Ahí podemos darle a este texto un valor religioso. El texto tiene impronta religiosa. Es religioso porque surge en un contexto donde la realidad y los acontecimientos de la historia pasaban porque los dioses lo querían, básicamente. Si Israel cayó ante Babilonia, fue por la mano de Dios. Y empiece usted a explicar cómo fue. Fue porque Dios estaba enojado, fue porque pecamos, fue porque los monarcas pecaron y por eso nos expulsaron de la tierra, como pasa en Génesis 2:3. Y surgen esta serie de explicaciones. Entonces el texto es religioso porque sí, pero de principio a fin, Yahvé es protagonista, es un personaje del relato de Samuel y Reyes. Es Yahvé el que le habla al pequeño Samuel como profeta. No sé si se acuerda que él se confunde, piensa que es Elí, pero es Yahvé. Es Yahvé el que designa a Saúl como rey. Es Yahvé el que designa a David como rey. Los libros, las primeras etapas de la monarquía nos dicen que el rey no es el dueño del territorio ni del pueblo, es Yahvé. El rey es un siervo del pueblo y un siervo de Yahvé. Pero después esa visión se va desvirtuando. Pero ahí nos queda claro que el relato tiene una preocupación religiosa. ¿Cómo lo valoramos hoy? Eso es el arte de la interpretación, ¿verdad? ¿Cómo nos acercamos a estos textos, intentamos comprender su planteamiento y luego intentamos hacer lo que José Enrique llama una correlación, ¿no? Ponernos en diálogo con esos textos al hoy, ¿verdad? ¿Qué significa lo que usted mencionaba? Eh, Toda esa literatura parece ser atravesada por la gran preocupación. Yahvé es el único Dios de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un proyecto religioso que es social y que es político que dice que solo esta forma de religión es válida y por ende las demás tienen que ser exterminadas? ¿Qué nos dice eso hoy en las caminatas dentro del cristianismo u otras tradiciones religiosas? ¿Qué nos dice eso de la interpretación bíblica? Como usted decía, tengo que decir que sí, como David, tengo que decir que es bueno porque la tradición me dice que es bueno, aunque yo lo vea saqueando aldeas y matando niños. Tengo que decir que sí, porque el discurso me lo dice, o yo tengo la capacidad de responder más críticamente a esto. Lo que nos dicen los libros de Samuel y Reyes con los distintos niveles discursivos es que hay por lo menos un debate. Entonces yo creo que como lectores y lectoras modernos tenemos la oportunidad de entrar en ese debate y dar nuestra opinión. Eso es lo que yo diría.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Hoy el podcast nos quedó un poquitito más largo de lo normal, pero es que está demasiado interesante y de verdad era un tema demasiado amplio y apenas tocamos ciertos puntos, pero les prometo que en algún momento vamos a retomar todo esto, especialmente el personaje de Salomón, que es súper interesante. Quiero agradecer un momentito a Jessica Mora y a Karen Mamani por toda la ayuda que siempre nos brindan, tanto en edición, en contenido, en poder meter todo esto en redes sociales. Muchas gracias, chicas, por este trabajo y por supuesto a la profesora El Cook, que ella nos apoya montones y gracias a ella este proyecto todavía sigue. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos, por estar aquí, porque si ustedes no nos ven y si no nos escuchan, de nada nos sirve este podcast. Me despido rapidísimo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por una vez más aceptarnos la invitación y poder conversar con nosotros. Si gusta un momentito para despedirse y nos vemos en la próxima. Claro, no, adelante, muchas gracias y lean los libros de Samuel y Reyes que son fascinantes. Bueno, nos vemos. Chao. Hasta luego.